estamos finales de septiembre. Si ustedes se han fijado el calendario, nuestro calendario fija los exámenes a partir del 20 de octubre. Las semanas del 6 al 11 de octubre se van a tomar las mesas de examen, la cuarta mesa de examen. Obviamente esta semana nos vamos a ver perjudicados un día porque es el único horario que tengo para tomarme esos exámenes. De manera que vamos a perder un día y esta semana la vamos a perder porque esta semana voy a revisar los últimos trabajos que queden. Si la fecha de examen de mesa me queda el lunes, me programo el lunes, el jueves reviso con ustedes los grupos que faltan. Si es a la inversa, igual vamos a proceder a la última revisión. Porque a partir de este trabajo ya no podemos detenernos más. Ha dado la casualidad que todo este año, los lunes y los jueves, ha habido todo y de todo. Entonces hemos pasado una vez por semana y hemos estado así. Ahora para ajustarnos al calendario que tenemos y para que ustedes puedan dar sus exámenes y además, porque me imagino que después de la misma cuarta mesa de exámenes, casi todos van a entrar en ese ciclo de examen, un examen tras otro. Parte del tercer parcial, otros que tienen mesa, luego vienen inmediatamente finales, segunda instancia, y en eso se nos va la gestión. En ese sentido, les voy a pedir que en estas clases que nos quedan, tenemos, esta y el lunes es el último día de septiembre, el próximo lunes que viene, y ya estamos en octubre. Todo el mes de octubre, parte del mes de octubre, más bien dicho, nos quedan estas exposiciones y con eso acabamos. Aprovechen lo que se está avanzando, lo que se está viendo, porque además está recordable que este trabajo también ha surgido para un poco ayudar y equilibrar el tema de su rendimiento académico. Y sabemos pedagógicamente que los exámenes no nos dan un resultado y no visibilizan realmente lo que ustedes saben. Probablemente muchos saben mucho más. Llega el examen y hay varios factores aleatorios. Porque se pusieron nerviosos, que tenían varios exámenes y no han tenido un buen rendimiento. Entonces, hemos querido que este parcial lo aprovechen para que por lo menos esos 30 puntos sirvan ustedes de una forma de colchón que les permita en el tercer parcial mejorar esas cosas. Hasta este momento han habido grupos que lo han hecho muy bien. Esperemos seguir con ese mismo ritmo y esa misma dinámica de trabajo y que ustedes puedan además de aprender el tema que les toca de la exposición y el resto, nutrirse todos de lo que están viendo en esta parte. Que no es otra cosa que la sucesión testamentaria. Nos hemos dedicado de lleno en este tercer parcial a revisar lo que es la sucesión testamentaria. De hecho, el día de hoy, lo que vamos a revisar son los testamentos especiales. Probablemente esta sea una de las únicas clases donde ustedes conozcan qué es un testamento especial y luego se olviden, porque no es una práctica regular, es excepcional, se van a dar cuenta por qué, sus compañeros me los van a explicar. Surgen como efecto de situaciones de peligro, de riesgo en los que se encuentra una persona y en otras situaciones que tampoco permiten testar en situaciones normales. ¿Qué hemos visto que es testar en situaciones normales? Es que una persona de puño y letra pueda redactar su última voluntad, exteriorizarla y además cumplir ciertas solemnidades como asistir a un notario,
Puerto Rico. En esta ocasión vamos a explicar lo que son los testamentos especiales. Recordamos un poquito antes de empezar el tema, vamos a recordar lo que es un testamento. Un testamento es el acto de última voluntad que realiza una persona para disponer sus bienes total o parcialmente a favor de sus herederos. También recordemos que el testamento tiene sus características, las cuales son: es personalismo, es unilateral, es reversible y de carácter solemne. Aclaramos también que el tema que vamos a exponer, ya mencionado, testamentos especiales, es muy diferente a los testamentos solemnes, que ya en una anterior clase nuestros compañeros nos habían explicado. El testamento solemne es la que se da, tiene varios requisitos, tiene formas, necesitan los testigos, como ya le he dicho, también necesitan labrar un acta, cerrar un acta, si el testigo no sabe afirmar, se necesita el testigo del testigo, en fin, un montón de requisitos, ¿no? En este caso, los testamentos solemnes que les vamos a explicar no necesitan de esos requisitos. Una de las diferencias es provisional, su validez, y que esta se da en situaciones extremas, situaciones inesperadas. Más que todo, los testamentos especiales se adaptan a las circunstancias del momento. Bien, con eso en mente, entonces, los testamentos especiales son disposiciones testamentarias, como ya he dicho, que se adaptan a circunstancias excepcionales en las que el testador no puede utilizar las formas ordinarias del testamento. Cuando el testador no puede ir a un notario, no puede realizar llamadas a sus testigos en ese momento, o no puede aperturar un acta, ¿no? Estas son las situaciones que no se puede realizar en el momento de testar. Una de las características de los testamentos especiales son que es eficacia provisional, ya que caduca en determinado periodo de tiempo. También puede rehacer su testamento. En caso de que el testador no fallezca al momento de realizar su testamento, sobrevive a las circunstancias inesperadas, el testamento queda nulo y lo puede realizar nuevamente el testamento. Los testamentos especiales, también llamados privilegiados o extraordinarios, como ya lo he mencionado, se realiza en circunstancias excepcionales. Puede ser un ejemplo que les voy a explicar más adelante: el testamento militar en situación de guerra es una situación inesperada, ¿no? En que puede estar el borde de la vida o la muerte, entonces realiza testamento especial, se adapta al momento del testador. Esto se otorga en situaciones donde las formas ordinarias no son viables. Como ya les he dicho, las formas ordinarias que se realizan, como los testamentos solemnes, que son necesario lo que es la apertura de actas, o un notario, los testigos, en esta situación no se requiere esas formas. Lo podemos encontrar en el Código Civil, en el libro 4, en el capítulo 3, en el título 3, capítulo 3, sección 3, todo lo que son relacionados a los testamentos especiales. Estos testamentos especiales, para que tengan validez, deben ser comprobados y protocolizados ante autoridad judicial para que tengan efecto. Esto para que los testamentos especiales se garanticen su autenticidad y permita su inscripción en registro público. Todo esto para que este testamento sea oponible más adelante a terceros. ¿Tu nombre, por favor? María Soria Miro. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, señores padres. Voy a mencionar qué es el testamento especial. En la definición nos dice que el testamento especial, en lo que es la legislación boliviana, no requiere lo que es formalidades propias como el testamento solemne. Solamente tiene que estar, digamos, la voluntad del testador. Bueno, en otras palabras podemos decir que el testamento especial es en realidad un mecanismo temporal, ¿no? que es eficaz solo cuando persiste la causa, ¿no?, que motivó, digamos, este testamento, y también nos indica que son sujetos, ¿no?, a caducidad automática. ¿Por qué? Por las circunstancias que se han cumplido, ¿no? Y con formalidades simplificadas, que no es necesario, ¿no?, el procedimiento complejo que tiene lo que es el testamento solemne. También, en realidad, en sí podemos decir que los testamentos especiales están diseñados para garantizar lo que es
la expresión, ¿no? de la voluntad del testador, así en situación de apremio o de suma urgencia, así otorgándole una validez provisional o condicional a las circunstancias que el testador ha tenido o ha motivado para que haga su testamento especial. Bueno, tenemos lo que es por la naturaleza, eficacia y caducidad. Bueno, por su naturaleza, estos testamentos son excepcionales y se otorgan en circunstancias especiales. Generalmente cuando el testador enfrenta un riesgo inminente para su vida, puede ser enfermedades graves o guerras o naufragios, o simplemente puede ser en situaciones de emergencia. Esta naturaleza excepcional justifica, ¿no? lo que están sujetos, ¿no? a un régimen menos formal y con requisitos mínimos, y así adaptándose, digamos, a la situación o a la urgencia que ha tenido el testador en ese momento. La eficacia, ¿no? La eficacia de los testamentos especiales es eminente, temporal y circunstancial. Surten efectos únicamente al momento del fallecimiento del testador. Bueno, lo que significa que su validez está condicionado, ¿no? a lo que persistan las circunstancias o las causas que han motivado al otorgamiento de este testamento, y por lo tanto no, su validez está sujeto a la muerte del sujeto o no a la muerte, o no a la muerte del sujeto, mientras se mantengan, ¿no? las causas especiales o las circunstancias que se han dado para lo que es este otorgamiento del testamento especial. Y por último es la caducidad. Bueno, la caducidad es automática, como al principio he mencionado, y es inminente, como dice factus, que significa que por el hecho mismo o por ese mismo hecho, ¿no? Y nos dice que cuando desaparecen las causas que originaron el testamento especial, bueno, esto significa o implica una vez que el riesgo o emergencia ha cesado, el testamento pierde su validez, porque tal vez no se ha producido el fallecimiento o la causa ha cambiado de situación, ¿no? Y el testador, bajo estas circunstancias, estaría perdiendo, digamos, la validez, y por eso sería que el testamento pierde, y sería de esa forma que se llama la caducidad del testamento especial. Muchas doctora, compañeros, continuando con el tema, tenemos la diferencia entre testamento solemne y especial. Las principales diferencias radican en lo siguiente, que sería la formalidad. Ahora, el testamento especial son menos estrictos y se adaptan a las circunstancias del testador, y en el testamento solemne requieren cumplir las formalidades exigidas por ley. En las circunstancias, estas en el testamento especial son otorgadas en situaciones más excepcionales, como ser una campaña militar en alta mar y aeronaves. Y en el testamento solemne son otorgadas en situaciones normales. En el punto de la validez, en el testamento especial depende su cumplimiento de cada una de sus formalidades específicas, mientras que en el testamento solemne depende del cumplimiento estricto de las formalidades legales. Luego viene la forma de testamento. ¿Tu nombre, pero? Como bien, mi nombre es Elena, buenas noches. Vamos a iniciar con las clases de testamentos. Selena, ¿eres? Sí, Selena. Y
Vamos a iniciar con el testamento de riesgo grave. Este testamento es otorgado por el testador en caso de que su vida esté corriendo peligro. Es un caso extremo en el cual este está estipulado en nuestro código en el artículo 1134, en el cual nos da ciertos requisitos para poder testar de esta manera. Ya, algunos de los requisitos para poder testar en el testamento de riesgo grave sería la presencia de testigos, es decir, que el testador tiene que testar mínimamente ante la presencia de 3 testigos. Lo preferente sería 5, pero en caso de que no existan los 5 o que no se pueda encontrar 5 personas en el momento, como es de riesgo grave, mínimamente se exige 3. Y luego lo segundo es que en caso de que este testamento sea escrito, tiene que existir la firma del testador y también de los otros testigos. Y en caso de que sea verbal, puede bastar simplemente con la firma de los testigos. Y los testigos, dependiendo con el primer punto, ¿no? En caso de que sean 3, tienen que firmar los 3. Y en caso de que sean 5, tendrían que firmar los 5. Y en caso de que la persona no pueda levantarse y firmar, este testamento va a valer como un testamento verbal. La eficacia de este testamento es simplemente simplemente si es que el testador muere en el momento en el que el riesgo estaba. Es decir, si yo me encuentro en una situación complicada, in extremis, en mis últimos momentos de existencia, y muero, y ahí recién tiene eficacia este testamento. Y si no pasara, si yo llegara a sobrevivir, este testamento pierde su eficacia. Ya, en este testamento, de caso de riesgo grave, quisiera poner un ejemplo en el caso de testamento en caso de epidemia, que podemos poner como ejemplo lo que pasó en el 2020, que era el COVID-19, ¿verdad? Muchas personas no podían quizá ir a un notario o atestar de manera solemne. Entonces, en este caso sí se puede testar, en el COVID-19, perdón, sí se podía testar mediante este testamento de riesgo grave, pero igual existían algunos requisitos, por así decirlo, que esta epidemia tenía que haber sido declarada, y el COVID-19 ha sido declarado epidemia mundial, ¿verdad? En este año justamente, y a causa de esto sí se podía tomar este apartado para testar. Después, otro de los puntos que se necesitaba para poder testar con otro de los puntos era que, a pesar de que estoy en un riesgo grave y que tenía que ser igual con la presencia de 3 o 5 testigos, tenía que existir una formalidad que era llevar al notario. Si yo estaba en casa muriendo o no sé, muchos no teníamos recursos para poder asistir al hospital, entonces en casa podía estar ante 5 testigos, pero este testamento, ya sea escrito o verbal, tenía que llevarse al notario, judicializarse. Era la única formalidad que se necesitaba. Y ahora, otro ejemplo es que si yo hacía mi testamento, ya sea escrito o verbal, y en el plazo de 3 meses yo moría, pero ese testamento no se ha llevado al notario, ese testamento perdía totalmente la eficacia. Y lo mismo si es que no muero, igual ya perdía la eficacia, ¿no? Porque como habíamos dicho, solo tiene eficacia en caso de que se muera por el motivo en el cual se estaba testando. El testamento a bordo de nave o aeronave. Este testamento es otorgado por los tripulantes de una nave aérea, puede ser también una nave, un barco, una tripulación, y puede ser, es importante recalcar que puede ser presentado tanto por los tripulantes, los viajeros o cualquier tipo de persona que se encuentre en el momento del viaje, pero tiene que ser simplemente en el momento, en el transcurso de estar en el viaje o en el barco o en el avión. Y este testamento se puede presentar ¿quiénes lo pueden presentar? Como anteriormente mencionamos, pueden ser los viajeros, los tripulantes, y se puede presentar ante el capitán, comandante, y en caso de que no estuviera ni el capitán o el comandante, o por algún motivo hubieran fallecido, al que siga en rango, y así sucesivamente. Y del mismo modo, este testamento igual tiene eficacia simplemente en caso de que se haya muerto a causa del riesgo inicial, a causa del riesgo que le haya indicado a afectar a esta persona.
contingente en estado de quiebra. Esta forma de testar ya se lo practicaba antes de la ley de las 12 tablas. Un testamento militar en Bolivia es un documento legal que permite a los miembros de las Fuerzas Armadas expresar su voluntad sobre la distribución de sus bienes y patrimonio en caso de fallecimiento. Un ejemplo, ya sea su casa, sus bienes, terrenos, podría ser sus autos, dirá pues la persona interesada, mi esposa, mis hijos, puede ser también a sus hermanos, o en caso de que sea soltero, puede ser su madre o su hermano. El testamento militar puede ser realizado en situaciones donde el militar se encuentre en circunstancias extraordinarias, como en zonas de conflicto o durante el desempeño de funciones en el exterior. En nuestra legislación, conforme al artículo 1137 del Código Civil, dispone el testamento militar. Los militares, los asimilados a las Fuerzas Armadas en general y los movilizados en campaña pueden testar ante el jefe de la unidad militar y en presencia de 3 testigos. Firmando la disposición testamentaria, todos ellos y haciéndose constar por qué no firma el testador si no supiera o no pudiera firmar. El testamento se anotará en el libro de novedades o partes de la unidad y se transmitirá por el orden circular al ministerio respectivo para su depósito en el archivo de comunicación correspondiente a los interesados. Eficacia del testamento militar. Este tipo de testamento solo tendrá eficacia por el tiempo que dure la campaña y caducará pasando los 3 meses de torno al lugar. O sea, como 90 días tiene para el tiempo, ¿no? Si en caso si muere, entonces sí se da, y si no, entonces tiene 90 días, dura el tiempo. Testamento militar en acción de guerra o siendo prisionero. Es aquel que elabora en circunstancias extremas como en situaciones de combate o cuando es capturado se refiere a una situación de acción o se encuentre herido en el campo de batalla. En este tipo de testamento se puede declarar su última voluntad. En nuestra legislación, este testamento debe ser otorgado en casos de guerra, comprendiendo la situación conforme a la doctrina, casos de guerra internacional civil, y aún estando bajo en bandera en un movimiento de hostilidades. Este tipo de testamento tiene características especiales debiendo a la urgencia y el contexto en el que se realizó. Artículo 1139. Testamento militar en acción de guerra o siendo prisionero. El militar al entrar en acción o testamento herido en el campo de batalla, declarar su última voluntad ante 2 testigos o puede ser 5 dependiendo de la situación en el momento. Declarar su última voluntad o entregarles el pliego de confianza firmado de su puño o letra. Puede ser también, ¿no? Él mismo puede escribir por su propia voluntad en puño y letra. Esta disposición es también aplicable en su caso a los prisioneros en guerra. ¿Cuál es su nombre? Nacho Pérez. Continuando con la exposición, mi nombre es Dana Lora Mamani Castillo. Les voy a hablar de lo que es el testamento holográfico. Principalmente este testamento, este tipo de testamento, ya se hacía mucho antes.
mucho en la antigua Roma. Este testamento era antes muy popular por el hecho de que era muy sencillo y por el tema de conflictos que antes en la antigüedad eran bastantes, ¿verdad? Era un testamento que se podía dar a muertos causa. Aquí como les explico, lo único que requería este testamento era la escritura a mano propia. No podía ser, como en la antigüedad había las máquinas de escribir, no podían ser escritas por máquinas de escribir, sino a pulso, o sea, a mano, ¿verdad? Tenía que ser firmada y tenía que contener principalmente la fecha, algo que era muy importante para poder verificar la eficacia del tiempo que valía ese testamento. Este testamento era tan pero tan sencillo como les expliqué, que no requería de testigos ni de notarios en el momento del testamento. Y ahora uno se imaginaría, entonces, ¿qué personas pueden realizar este testamento? Este testamento lo podían realizar militares, personas, navegantes, o sea, literalmente cualquier persona. Pero ¿en qué situación? Este testamento se hacía normalmente a personas que estaban muy lejos de lugares, podríamos decir el ejemplo de un militar que lo hayan mandado a la frontera. Bueno, en la frontera puede que tenga algunos compañeros, pero antiguamente a veces tenían la costumbre de mandarlo solo, o a veces habían navegantes que era costumbre de ellos, igual, viajar solos, o en caso de guerras, personas que, como nosotras, civiles, como lo que está sucediendo incluso en la guerra de Ucrania, puede ser, donde por todas las bombas, bombardeos que ha habido en el país, muchas personas que siguen ahí bajo los escombros siguen estando solas, no hay modo de tener un testigo. Entonces estas personas podían hacer lo que era este tipo de testamento. Obviamente tenía que resguardarse bien el testamento. Ahora, en nuestra legislación podemos encontrarlo en el Código Civil, en el artículo 1141. Aquí en Bolivia podríamos decirse que no era tanto el uso. ¿Por qué? Porque este tema del Código Civil fue más realizado a base del Código italiano. Esto se aplicaba, como les dije, a militares, policías, personas civiles, misioneros y ya saben, ¿no? Ubicados en fortines, campamentos, lugares lejanos, como les expliqué. ¿Cuáles eran los pasos para realizar este testamento? Como ya les he explicado, uno, el custodio debe entregar el testamento, o sea, después de lo que les expliqué, ¿verdad? De escribir a mano propia, firmarlo en fecha, tenían que entregar el testamento al notario tras el fallecimiento de esta persona. Ahora, ustedes pensarán, ¿cómo es que un testamento de una persona que está en una guerra se puede encontrar? Bueno, es que esto tiene un tiempo de validez, no tanto, obviamente si pasan, imagínense, 30 años, no va a cumplir lo que se tiene previsto para este testamento, ¿verdad? Entonces lo que se buscaba es que esas personas, ya sabiendo de que esto va a llegar a manos de familiares, tendrían que haberlo depositado o entregado, si es que tenían la suerte, entregado a alguien de confianza. Algunos incluso podría decirse que agarraban ese testamento lo agarraban y lo depositaban puede ser en un cofre, o puede ser digamos, si estaban en su casa, que era tras la guerra, podían ocultarlo. Ahora, si era en un viaje y tenían conocimiento de alguna persona, de que esa persona ha ido viajando y se encontraba en esa ubicación, y tras tiempo que no se sabía o no había noticias o cartas de parte de esa persona, iban obviamente en busca de esa persona y tras la búsqueda, podría decir incluso de su cadáver, a veces los llegaban a encontrar en
encontrado es lo que se hace esto, que se va y se lleva al notario. Antes no había, como se les diría, notarios, pero para la actualidad y para el uso boliviano, por lo que era, por lo que está escrito en el Código Civil, era para el notario. Luego de presentar la solicitud de la protocolización, porque hay que volver legal este tipo de testamento, se cita a los herederos legales para que se puedan y también a testigos para confirmar la letra del testador. En esto había muchos conflictos antes, porque a veces en familias conscientes, podríamos decirlo, aceptaban y decían, ya mi padre me dejó esta casa y a mis nietos, no sé, a mis hijos o a mi primo y ya, los dejaban, repartían y eran conscientes. Pero había situaciones en las que los familiares se quejaban y decían, no, es injusto, esa no es la letra de mi padre o esta no es la letra de mi hijo. Entonces, más adelante, podría ser en la actual, que sí se podría utilizar este testamento, usaban lo que era un peritaje grafológico para identificar la letra de la persona. Y es por eso que es muy importante que este testamento esté realizado a pulso y a mano de esa persona. Ahora los testamentos campesinos, que se encuentran en el artículo 1142 del Código Civil Boliviano. Este tipo de testamento se realiza o se realizaba antes por el tema de la lejanía. Antes el campo, se podría decirse, era lejano. A veces no había ni siquiera cómo llegar porque no habían caminos. Hoy en día sí existen caminos y ya no se utiliza este tipo de testamento porque incluso hay notarios que van o están allá situados en esas localidades del campo. Este tipo de testamento no tenía una vigencia limitada como otros testamentos oficiales. ¿Por qué? Porque al ser lejano, todos los bienes de este, podría decirse, de este campesino ya se encontraban ahí. Entonces, esto solo se solucionaba dentro de su comunidad. No salía al exterior porque no había los modos. Entonces, lo que hacían era realizar el testamento. Como no tenía una vigencia limitada, ellos podrían encontrarlo, interpretarlo y según a su idiosincrasia, darle vigencia y repartir los bienes que tenía este campesino a sus descendientes. Y este testamento era más que todo, ¿por qué se puso aquí en el Código Civil? Era porque, uno, como les dije, la lejanía de la localidad del campo, porque no había modo de llegar, no había carretera, ponte que era solamente un monte que hay que atravesar, que era algo muy difícil tal vez para esas personas en la antigüedad, además que su idioma no les permitía comunicarse bien con las personas. Se sabe que en la ciudad se habla más que todo nuestro idioma, lo que es el castellano. Había pocas personas que hablaban lo que era el quechua o el aymara, según a donde estaba situado. Pero entonces, por ese tema es que se realizaba eso. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Vamos a continuar. Mi nombre es Rosa. Los testamentos extranjeros o celebrados en países extranjeros. Estos testamentos otorgados en el extranjero, ya sea por extranjeros o bolivianos, tienen validez y efecto en el país siempre que estos cumplan con las leyes del país donde se otorgaron y estén debidamente legalizados. Los requisitos para que sea validez en Bolivia estos testamentos extranjeros son los tratados y convenios vigentes. Esto nos menciona que si existe un tratado entre Bolivia y un país, se otorga si existe el tratado entre Bolivia y un país donde se otorgó el testamento, esto se regirá al término de ese acuerdo. Las formalidades del país, o dos serían las formalidades del país de otorgamiento. Esto nos hace
redactado cumpliendo con las formalidades legales del país extranjero donde se otorgó. La legalización, esta legalización debe ser debidamente legalizado ante las autoridades bolivianas. Como conclusión de este tema de los testamentos especiales, hemos llegado a la conclusión de que son las disposiciones testamentarias adaptadas a circunstancias excepcionales como testamentos militares, marítimos o los otorgados en el extranjero. Eso sería todo. Gracias. Antes de que pasen a la actividad, por favor, Antes de eso, hay un video. preparado para ustedes. Ay, entonces van a estar atentos, por favor. ¿Pueden apagarme la luz, por favor? El testamento es un acto de última voluntad, personalísimo y tradicionalmente solemne. Sin embargo, existen testamentos especiales diseñados para circunstancias excepcionales de urgencia o peligro. Entre ellos se encuentra el testamento militar, que permite a los miembros de las Fuerzas Armadas de Bolivia expresar sus deseos en situaciones extraordinarias, como las que enfrentan en zonas de conflicto. Voy a pedir refuerzo. Sargento Chávez, comunicándote a base. ¿Alguien me escucha? ¡Cambio fuera! Sargento Chávez, comunicándote a base. ¡Cambio fuera! ¿Alguien me escucha? Aquí, Capitán Miranda, lo escucho. Capitán Miranda, tengo al sargento Rojas herido. Necesitamos un paramédico. Mande su ubicación, lo mandaremos refuerzos. Estamos a 190 grados hacia el norte, 40 grados de latitud y longitud menos 119. Cambio fuera. Ya viene camino, lo chiste. Sargento Hernández. Sargento Chávez, tengo al sargento Rojas herido. No puedo detener la hemorragia y los refuerzos. Déjenme los refuerzos. Chávez, Hernández, escúchenme. Creo que la suerte no está de mi lado esta vez. Necesito que sean testigos de mi última voluntad. No, sargento Rojas. Ya vienen los paramédicos. Sí, sargento. No hay tiempo, Chávez, Hernández. Si no sobrevivo a esto, quiero confesarles que tengo un hijo fuera del matrimonio. Y es Juanito, que ahora será huerfanito. Que a él le dijo mi casa que está en Santa Cruz. Y a mi hijo y esposa les dejo todos mis bienes. Chávez, Hernández, les entrego esto, que es del acto de mi última voluntad, que está firmado con puño y letra. Entrega a nuestros superiores. Sabemos que ganan. Necesitamos un torniquete. Lo siento, ha perdido mucha sangre. Yo no nada. No. ¡No! ¡Sargento! ¡No! 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 ¡Tú puedes, sargento! ¡Sargento! ¡Cuando no puedo! No te preocupes, más te lo digo. No te tiene herida.
Chávez. Con el artículo 1139 del Código Civil Boliviano, es un testamento militar en acción de guerra. El militar movilizado, al entrar en acción o estando herido, puede declarar su última voluntad ante dos testigos o compañeros de armas, o entregarles un pliego firmado de su puño y letra. Es crucial recordar que este tipo de testamentos no surte efecto si el testador sobrevive a las circunstancias en que se otorgó, como en este caso, pero si la muerte acaece, los testigos deben comunicar la última voluntad del testador al superior respectivo o entregar el pliego recibido bajo sus firmas para que se haga saber a los interesados. Se han ganado el Oscar. Muy bien. Han rescatado algo que no se veía hace un buen tiempo. Han puesto sus mejores esfuerzos. Esto es para que usted les demuestre que pese a las actividades, el tiempo, siempre con un poco de creatividad, podemos suplir varias cosas, como ha pasado a sus compañeros. Seguramente no han tenido que hacer grandes inversiones en la producción, probablemente. Con el video van a recuperar todas las ganancias, pero es algo que es productivo, que nos desenfoca un poco de ese momento muy rígido y podemos tener podemos lograr un doble propósito. Distensionar de esa exposición que ha sido muy vertical y pasarnos un momento que podamos aprender y hacerlo de una manera agradable, jocosa y además bien organizada. Entonces, una vez más, un aplauso para sus compañeros. No sé si quieren alguna actividad. Sí. Ya. Escuchen, por favor, presten atención. Compañeros, hemos dejado unas preguntas debajo de las tablitas de sus asientos. Quisiera que lean, por favor, el número 1. ¿Alguien tiene el número 1? Debajo del número 4, debajo de las mesitas, por favor. Está debajo de las mesitas. Ahí van a encontrar. Compañeros, Esa la suerte, chicos. el segundo es el ¿Quién código tuvo la civil. mala suerte que le tocó la quita? Son dos códigos civiles. Un código de familia. Una constitución. Tenemos la ponga, la galleta y que es la gaseosa. Ya, ¿alguien tiene el número 4? ¿Sí, 4? ¿Podrías leernos fuerte la pregunta, por favor? ¿Se puede estar en Bolivia siendo extranjero? Es súper fácil. Sí, responde. Algo más. Ya, déjame buscar tu premio, por favor. El código es 4321, estamos viendo ahí. Tu premio. ¿Y el número 3? ¿Quién tiene el número 3? Una pregunta, ¿quién no tiene el número? Dice premio, ¿verdad? Sí. El código. Ya, tenemos que ver una constitución. Es que había uno que decía que era suerte, ¿no? Que decía premio gratis, o sea, directo premio. Era uno de suerte. La dinámica del juego en sí es la suerte. La suerte de sentarse en el lugar correcto o en el incorrecto. Ya, el número 3, ¿alguien tiene el número 3? ¿Quién tiene el 3 para leerlo? Ya, ¿puedes leerlo fuerte, por favor? Mencione las clases de testamento especial. Si se puede decir la ayuda. Riesgo grave, aéreo, militar, campesino, hológrafo, Ya, falta uno. extranjero.
¿Qué particularidades tiene el testamento campesino en Bolivia? ¿Cuáles? Habían tres, decía que debe ser en idioma propio, es solo para campesinos y no tiene licencia militar. Ya, tiene. Porque hay uno más, ¿ya? Tiene voluntario. Hay un voluntario para el premio cuarto. Esto está fácil también. ¿Cuál es la única formalidad que necesita el testamento en caso de epidemia? Que está en el caso de riesgo grave. Según ya la formalidad, Ajá. este testamento deberá llevarse a la notaría, caso contrario, por el fallecimiento queda nulo. Tiene que llevarse a la notaría. Ya, muy bien. Ya, eso sería todo. Bien, perfecto, gracias a ustedes. Pásenme la lista de asistencia, les llamo en un minuto. ¿Dónde ha quedado la lista? Escuchamos, por favor. Choque Vargas. Daza Cristín. Alamanza. Paredes Cultura. Guter Ramírez. Obando Argollo. Vargas Quiroga. Jiménez Perutino. Rodríguez Guzmán. Pareja Rosel. Guzmán Jorge.